profesor y compañeros. En esta oportunidad explicaremos el caso de contagio de coronavirus de Richard Smith, en el cual aplicaremos los conceptos estudiados durante el curso de Ética y Ciudadanía durante todo este ciclo. Inicialmente daremos una breve explicación de qué se trata. Posteriormente brindaremos algunos conceptos relacionados al caso y cerraremos con conclusiones. Actualmente, el mundo está pasando por una situación muy complicada debido a la pandemia ocasionada por el virus del COVID-19, una enfermedad que a la fecha no tiene cura y que es altamente contagiosa. El Perú es uno de los países que no ha sido indistinto a esta enfermedad, ya que a la fecha tiene indicadores de contagio y muertes muy alarmantes. Es así que bajo este contexto les hablaré sobre el caso particular de Richard Smith, de 63 años, que en base a los cambios que se dieron en el estado de emergencia con respecto al límite de edad de personas que pueden laborar y estando dentro de este rango, tuvo que asistir a su centro de trabajo a pesar de que sus hijos no estuvieron de acuerdo, sabiendo que la decisión podría tomar repercusiones, ¿no? Como por ejemplo su padre se era contagiado. Él sabiendo de este riesgo, este Richard Smith, al que estaba expuesto y sobre todo con la presión de la convocatoria laboral y con el temor de que pueda perder el trabajo finalmente, acudió a su centro laboral. Luego de 3 días de asistencia comenzó a tener los primeros síntomas relacionados al coronavirus e inmediatamente le realizaron una prueba de descarte de COVID-19 teniendo como resultado positivo, lamentablemente. Esta situación generó que vuelva a su casa bajo un permiso de descanso médico. Sin embargo, al pasar de los días la situación se agravó demasiado. Esta noticia impactó emocional y psicológicamente a su familia debido a la gravedad de la enfermedad y las influencias que se dan actualmente en la sociedad respecto a este mal. Durante el proceso de tratamiento que llevó Richard Smith, la situación se tornó muy complicada debido a que no hay un tratamiento específico para esta enfermedad y con el desconocimiento de actuar de sus hijos y las diversas opiniones de distintos profesionales de la salud, no se tenía una adecuada decisión de qué tratamiento tomar. Es por ello que bajo este contexto y viendo la situación por la que su padre estaba atravesando, los hijos Claudio Smith y Samantha Smith decidieron llevar al hospital a su padre porque éste contaba con un seguro médico, quien posteriormente se negó y mencionando que en el hospital no iba a vencer al coronavirus porque él ya tenía conocimiento de cómo se estaba llevando la situación en dichos centros, pues él era consciente de que estaban dando prioridad a los jóvenes y dejando morir a los adultos mayores de cierta manera. Esta situación, esta situación o esta expresión que su papá dio, finalmente los hijos lo respetaron, decidieron respetar su voluntad y accedieron a su petición y lo apoyaron en los cuidados, así como también en las coordinaciones para el proceso de tratamiento médico que llevó en casa. En el caso de Samantha Smith, el amor por su padre prevaleció más y a pesar de que era consciente de que corría un riesgo, decidió atender a su padre en casa. En el caso de Claudio Smith, se encargó del sustento financiero y de suministrar lo necesario para el cuidado de su padre. Durante el tratamiento en casa surgieron varios problemas ya que sus hijos no vivían con él y porque también ellos temían contagiarse y contagiar a su familia, pues también hubieron conflictos internos con sus parejas, lamentablemente. Además, se presentaron problemas financieros debido a que el tratamiento era muy caro y con la alta demanda de medicamentos, sobre todo el oxígeno y su contenedor, que es el balón de oxígeno, buscaron desesperadamente ayuda de personas que también habían pasado por lo mismo y entre los contactos que tuvieron aparecieron dos amigos que sintiéndose identificados con Claudio y Smith, ya que sus padres también se contagiaron de esta forma, de esta enfermedad y algo similar, decidieron apoyarlo suministrándole balones de oxígeno. Pues ellos comentaron también que de haber pasado esta terrible situación, eh, cuando ellos pasaron realmente esa terrible situación y la superaron, se propusieron brindar apoyo a los demás para combatir esta enfermedad. Claudio Smith realmente se sintió muy agradecido con el gesto importante. Actualmente, Richard Smith ha superado la parte más crítica de la enfermedad gracias al apoyo constante de sus hijos, personas cercanas, amigos que se unieron para darle la mano y todo esto realmente no hubiera sido posible si no hubiera puesto la fuerza de voluntad en sí mismo para superar esta enfermedad.
Buen día, profesor. Mi nombre es Flavia Castro, soy alumna de la carrera de Administración y Gerencia del Emprendimiento de la UPC y en este caso me toca explicar de acuerdo a lo que indica el autor Droid. Menciona Droid que por más individualista que parezca la decisión, tiene una repercusión hacia los demás. Y también se entiende que si las personas comprendieran que la ética es la preocupación por los demás, al tomar una decisión no solo pensarían por sí mismos, sino también por lo que pensarían los demás. La ética se ocupa de las grandes decisiones que tomamos en momentos determinados de nuestra vida. La ética considera nuestros hechos y nuestros gestos más diversos. De adultos se nos presentarán miles de ocasiones en la cual nos vamos a gestionar si estamos haciendo algo bien o mal. Decir esto o aquello a nuestros padres, nuestros hijos, nuestros colegas, amigos, etc. En este caso, observamos lo que indica Droid respecto a la decisión que tomó el señor Richard Smith al tomar una decisión de ir a trabajar pese a que tenía su enfermedad, y también tomó repercusiones esa decisión en su salud y en la preocupación de sus familiares. Finalizamos con la decisión de los hijos, lo cual muestra una perspectiva de preocupación hacia los demás. Lo que indica el autor sobre su regla de oro: trata a los demás como te gustaría que te traten a ti. Esto significa cuando actuamos sin pensar, cuando decidimos rápidamente y puede repercutir esta decisión o mala decisión hacia los demás. Sin pensarlo, estamos construyendo con eso una ética. Además, también se ve reflejado los amigos del hijo del señor Richard Smith, quien se ven reflejado del caso del señor Richard y deciden apoyarlo y mostrar su gran solidaridad. Finalmente, cito lo que indica el autor Tomás Melendo: el núcleo de la libertad reside más hondo en la esfera de la propia voluntad. Es una libertad que puede querer o elegir sin estar determinada por nada ni por nadie, excepto por sí misma. Según lo que indica el autor Tomás Melendo, esto es representado al caso del señor Richard Smith. Pese a que tenía su enfermedad y estaba atravesando por un momento difícil, decidió por propia voluntad ir a trabajar. Esta acción lo indica Tomás Melendo sobre la decisión del señor Richard Smith. Esta acción lo indica Tomás Melendo al poder elegir libremente dónde desea llevar el tratamiento para curar su enfermedad. Muchas gracias. Buenas tardes, Esther Molina les saluda. Nosotros somos del grupo 6, básicamente decidimos tomar el caso del señor Richard Smith, un caso que actualmente pues estamos pasando no solamente en el Perú, sino también en el mundo respecto al coronavirus. Richard Smith es una persona mayor, tiene 2 hijos y pues actualmente él tiene la necesidad de estar trabajando. Sin trabajo no genera ingresos y pues se ve la necesidad de trabajar. Tratándose del tema en sí y de la exposición en la que él se tuvo que llevar para poder subsistir, porque lamentablemente hay personas que necesitan laborar, necesitan el dinero y pues se tienen que acoger a los requerimientos y las convocatorias pues que las empresas tienen, y él pues fue una de las personas que fue convocada para trabajar en temporadas de cuarentena, y a pesar de que su familia no estuvo de acuerdo, pues él decidió trabajar exponiéndose, a pesar de que conoce que es poca la probabilidad de la atención médica a las personas de mayor edad. Por lo visto que el índice de supervivencia es menor. Entonces, de acuerdo a las éticas profesionales en el aspecto médico, pues se está tomando prioridad a las personas más jóvenes. Y él tenía conocimiento de esto. Y tratándose de Sabater, porque hemos intentado relacionarlo a diferentes casos, diferentes autores, y pues relacionándola con el autor Sabater, pues en un principio nosotros podemos ver que Richard es injusto consigo mismo, ya que se niega el derecho de vencer al coronavirus, porque él sabe de que sus probabilidades son menores, aparte del tema económico, porque el tratamiento es carísimo,
No solamente eso, sino también el oxígeno también, los galones de oxígeno también son caros, la medicina es cara, o sea, mucha gente también aprovechó las circunstancias para poder alzar precios, incluyendo en las clínicas. Entonces, él se negó a la posibilidad de llevar un tratamiento justo para él, ¿no? También podemos ver pues que Sabater reflexiona sobre los abundantes temas de la naturaleza humana, el dinero, la muerte, la justicia, el propio ser de uno mismo como ciudadanos, también el tema de las enfermedades. Y bueno, él aboga mucho por una opción moral que invade más allá del ciudadano, sino también de la vida privada de uno mismo. Si por un lado no admite duda que la seguridad social también influye en un factor muy importante, también podemos ver de que hay negación de ciertos centros de salud, por ejemplo, que se niegan en simple hecho de poner precios altos. Ya te están cerrando la puerta para ser atendido de una manera decente, ¿no? Y pues aboga por una autonomía en la que se pueda seguir comportando, o sea, puedan seguirse comportamientos que uno mismo lamente después, o sea, porque al negar las posibilidades, pues, y al negarte tú mismo a ser atendido de una manera decente, pues pueden haber arrepentimientos como consecuencia. Además, Sabater niega la posibilidad de la libertad en miseria, o sea, que es la mayor de las injusticias en la sociedad, es morir pobre, o sea, o ser obligado a ser pobre, ni siquiera por culpa de consecuencias o de pecados. Y en este caso, el señor Smith tenía la necesidad de trabajar, o sea, exponerse a la enfermedad, exponerse a una muerte, por eso un maltratamiento, simplemente por ser pobre y verse en la necesidad de trabajar para poder subsistir. Y la presión del trabajo, la presión del temor de la enfermedad y las consecuencias en un futuro, ¿no? Que en sí eh, le provocaron que él pues se contagie. Y bueno, finalmente pues gracias a Dios contó con el apoyo de sus hijos, contó con el apoyo de personas que a su alrededor eh, y sintieron la necesidad de poderlos apoyar, ¿no? Entonces, ese es básicamente el tema que yo lo relaciono con Sabater. Acá también vamos a mencionar Echevarría, ya que hay varios conceptos que podemos aplicar en este caso, ¿no? Y voy a mencionar acá una situación, ¿no?, donde Richard Smith tiene la opción de elegir, ¿no?, si de irse al hospital o quedarse en su casa. Pero como él ya tenía información sobre los hospitales de que estaban priorizando a las personas más jóvenes y a los adultos les estaban dejando morir. Entonces dijo, si me voy, me van a dejar morir, prefiero quedarme en mi casa, ya que tengo mis familiares, amigos cercanos y conocidos que me van a apoyar en cualquier momento que les necesite, ¿no? Y a raíz de esto, que les necesite, ¿no? Y a raíz de esto, hay estas dos palabras esenciales, ¿no?, que nos menciona este autor, ¿no? La deliberación y la decisión. Tiene la decisión de dónde ir y la decisión de a dónde irse, ¿no? También acá podemos también que no, el autor que nos mencione de las dos principales metáforas, ¿no?, para entender la conciencia moral, ¿no?, que es la voz y el tribunal. Entonces ahí hace una reflexión, ¿no?
si yo me voy o me quedo, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Entonces, a raíz de eso, él toma la decisión de quedarse en su casa, ¿no? Y se siente mejor ahí, ¿no? Y también podemos mencionar también esta pregunta, también una de las 3 preguntas que el autor nos menciona, ¿no? De qué somos responsables, ¿no? Somos responsables de mí mismo, ¿no? Además es consciente de responder ante sí mismo con el compromiso de su recuperación, ya que nada hubiera sido posible sin su fuerza de voluntad. Un tema muy importante que nos menciona este autor. Adicionalmente ya vamos a pasar a las conclusiones que acá, gracias a todos estos conceptos, lecturas que hemos tratado durante este periodo del ciclo, nos ayuda bastante a identificar, ¿no? Nuestra vida cotidiana, de cómo aplicar, ¿no? Estos conceptos tan importantes. De repente algunos de nosotros sabíamos inconscientemente de algunos temas, otros sabíamos, pero esto nos ayuda bastante, ¿no? A reflexionar en nuestro trabajo, en nuestro mismo entorno familiar, ¿no? En conclusión, podemos ver que en diferentes situaciones nosotros podemos aplicar estos conceptos de ética, ¿no? Los conceptos de ética, ¿no? Gracias a estos autores que han estudiado a profundidad, ¿no? Y nos dan a conocer a nosotros, ¿no? Y que gracias a estos conceptos nos ayudan también a entender un poquito más, ¿no? De cómo vivir mejor y cómo convivir mejor. Gracias. Desmedido en el precio de los medicamentos y oxígeno, ya que de cierta forma toman la opción de brindar un apoyo que realmente es muy importante para los pacientes que sufren esta enfermedad, pero con la finalidad de sacar un mayor beneficio económico en este caso, aprovechándose de la desesperación de las familias por salvar a un ser querido. Este tema se puede relacionar al texto El egoísmo ético del autor James Rachels, el cual tiene el concepto de que las personas deben tener la norma social ética de actuar por su propio interés. Por ejemplo, realizar acciones que ayuden a otros con la finalidad de que la ayuda brindada nos traiga un beneficio propio.